siguiendo en ese mismo tema de los conjuntos, queremos introducirnos hoy en lo que son las relaciones entre conjuntos y las operaciones. Una definición matemática de operación es que una operación es un proceso, un procedimiento que permite relacionar cantidades conocidas para obtener una cantidad nueva en base a una regla de formación. Y lo que la regla dice que hay que hacer es lo que se hace y le da nombre a la operación. Si la regla dice que hay que agregar las cantidades para formar una sola, entonces la operación se llama suma. Si la regla dice que una repetir tantas veces como indique otra cantidad, entonces la operación se llama multiplicación. Pero en esencia, la operación es relacionar cantidades y a partir de esa relación obtener una nueva. Pues los conjuntos también se relacionan y entonces también podemos realizar con ellos operaciones. En lo que es una gráfica para representar el conjunto se utiliza la gráfica de Venn, que consiste en un rectángulo para el conjunto universo o conjunto de referencia, que se define como aquel conjunto que posee todos los elementos que existen y del cual los demás conjuntos toman sus elementos. Lo nombramos con la letra U. Dentro de ese conjunto van a ponérselo, dentro de ese universo se van a colocar los conjuntos, que van a agrupar parte de los elementos que están dentro del conjunto universo. Los conjuntos se grafican con figuras geométricas. La práctica más general es graficarlo con círculos o con óvalos, pero también pueden ser cuadrados, rectángulos, triángulos, cualquier figura geométrica. Si los conjuntos no se mezclan, como por ejemplo, digamos que este es un conjunto que llamaremos M, y este es otro conjunto que llamaremos P. Esos conjuntos no se mezclan. Los elementos que están aquí son diferentes de los elementos que están aquí. A ese tipo de relación entre conjuntos que no tienen elementos comunes entre ellos, a eso se le llama conjunto disjunto. Como su nombre lo dice, disjunto, que nada los une, no están juntos. Si yo decido reunir ambos conjuntos, pues se van a reunir los elementos 1, 2, 5 con los elementos 3, 7 y 12. Y entonces hay una operación que es la operación unión de conjunto, que también se representa con una U de unión. Así que la U nos representa a 2. Lo único que la U de universo es una U bien grande. Entonces, conjunto M, unión conjunto P, eso me va a dar igual si expreso el conjunto por extensión, nombrando sus elementos uno por uno. Tendría entonces 1, unión nos dio 3 más 3, 6 elementos. ¿Qué pasaría si entre ellos hubiera una zona común como esta? 4. El conjunto P tiene 4 elementos. 3, 4, 6 y 7. Entre el conjunto M y el conjunto P hay elementos comunes que pertenecen a ambos conjuntos, porque el elemento 3 pertenece a M y también pertenece a P. El elemento 4 pertenece a M y también pertenece a P. 4. Sin embargo, cuando yo los reúna, no me va a dar 8. 4 más 4. ¿Por qué? Porque hay elementos comunes. Entonces, cuando yo sume a M, 1, 2, 3, 4, y luego le vaya a agregar a P, de P yo no voy a agregar 4 elementos, de P yo no me voy a agregar 2, porque hay 2 elementos que ya están en el primer conjunto y no hay que agregarlo de nuevo, porque son los mismos elementos. Entonces, ¿cómo se hace la suma de conjuntos o unión de conjuntos? Lo primero que hacemos es identificar los elementos que son comunes. Si yo voy a realizar el conjunto M unión P,
Yo veo que el 1, el 2 no está allá, el 3 sí está aquí. Lo marco. El 3. Y el 4 también lo marco. Ya no hay más. 6 y 7 no son comunes. 1 y 2 no son comunes. Entonces, escribo el primer elemento, M. Sus elementos 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Y ahora, al 3 y al 4 no lo escribo para no repetirlo, porque son lo mismo. Solamente escribo los que no se repiten, 6 y 7. P tenía 4 y M tenía 4. En lugar de 8 nos dio 6. ¿Por qué? Porque habían dos de esos elementos que eran comunes y solamente había que contarlo una vez. O conjunto. Y luego se restan los elementos que son, se eliminan, no se colocan los elementos que son comunes, que se repiten. Si yo lo hubiera puesto dos veces, 1, 2, 3, 4, y después 3, 4, 6, 7, entonces 3, 4 que se repetía dos veces por ser común, yo tenía que eliminarlo, los dos elementos comunes. En lugar de eliminarlo, lo que hice fue que no lo coloqué. La regla dice elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, sin repetir elementos. Analítica de resolverlo. Se escriben los elementos de ambos conjuntos sin repetir los elementos comunes. La forma gráfica para representar la operación de unión de conjunto es mediante un sombreado. El sombreado me indica el resultado. Entonces, yo quiero sumar a M con P. Vamos a conseguir un color acá. Por ejemplo, este amarillo. Entonces, yo tomo los elementos de M, elementos de P. No tengo que sombrear al 3 y al 4 porque ya están sombreados. Entonces, solamente tengo que sombrear los que faltan de P. Porque hay dos elementos de P que como eran comunes con M ya están sombreados. Y ese sombreado me indica el resultado de la unión de M y de P. ¿Y cuáles son los elementos que tengo sombreados? 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Resumamos la operación, la relación entre conjuntos. Primero, para luego seguir enfatizando la operación. He dibujado aquí 3 conjuntos universos. Ahora dentro de ello voy a dibujar conjuntos. Pero se van a clasificar entre disjuntos o mutuamente excluyentes y no disjuntos o inclusivos. Cuando tenemos conjuntos disjuntos o mutuamente excluyentes, significa que están separados y que no tienen elementos comunes, como el primer caso. Vamos a poner a este caso 1. O pueden pertenecer al caso 2, juntos, o inclusivos. Significa que tienen elementos comunes entre ellos. Si tienen al menos uno, si tienen algún elemento en común, entonces se llama intersección. Son conjuntos no disjuntos con una relación de intersección. Significa que tienen intersección, sección entre los dos. Intersección, sección entre los dos. Pertenece a otro grupo al mismo tiempo. Como el ejemplo anterior, el 3 y el 4. Y el 4 pertenece a M. Pero el 3 también está dentro de P. Pertenece a P y el 4 también pertenece a P. Esos son elementos comunes. Esa es la intersección, 3 y 4. Dos elementos, haya un elemento que todos, un conjunto, perdón, que todos sus elementos le pertenezcan al otro conjunto, pero no lo inverso. O sea, A tiene elementos que no están en B, pero todos los elementos de B están dentro de A. Cuando pasa eso, que todos los elementos de un conjunto le pertenecen a otro conjunto, se dice que él está dentro del otro conjunto. Y por eso se llama subconjunto. Submarino, dentro del mar. Subterráneo, dentro de la tierra. Subconjunto, un conjunto que está dentro de otro conjunto. En este caso, el conjunto B
está dentro del conjunto A. Decimos entonces que B es subconjunto de A. Y A es superconjunto de B. Si voy a establecer la unión, como hay que sombrear, si voy a establecer A unión B, tengo que sombrear a A y sombrear a B. Y eso me daría con los elementos de B. Que tomé todos los conjuntos de A y que también tomé todos los conjuntos de B. Y ahí está A unión B. En el caso de intersección, tomo todos los elementos que están solamente en A, solamente en B, y ahí está A unión B, para conjuntos que se intersectan, cuando hay caso de intersección. El conjunto que también contiene adentro al otro conjunto es el único que yo tengo que sombrear. El otro conjunto está dentro de él, cuando yo lo sombreo, queda incluido. Y aquí tengo A unión B, y observo que A unión B me da A, me da el superconjunto. Y eso es una regla, que cuando se unen un superconjunto con su subconjunto, el resultado será el superconjunto. Superconjunto y su subconjunto dará como resultado el superconjunto. P, cuyos elementos sean los números del 1, tenga un conjunto Q, elementos sean 6 al 5. Voy a tomar todos los elementos de P del 1 al 8 y voy a tomar los elementos de Q y se los voy a agregar después. Y entonces eso me va a dar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La unión de P y Q. Me da los números del 1 al 10. P y R. P unión R. Porque en P tengo del 1 al 8, así que tengo al 6 y tengo al 8. Cuando yo lo vaya a reunir, entonces tendría solamente que poner los números del 1 al 8 hasta el 8 para rendir el tiempo, y después el 10. Los de P, y a continuación le escribo los números de R sin repetir. Lo que se repiten no van. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando yo reúno a P unión S, que son los números del 1 al 8. 1, 2, punto suspensivo, hasta el 8. Y entonces, ahora le agrego lo de S, 3, 4 y 5. Pero 3, 4 y 5 están aquí incluidos, se repiten. Entonces no hay que ponerlo, por lo tanto ya yo terminé. ¿Y qué me dio? Los números del 1 al 8. ¿Quién es los números del 1 al 8? El mismo P. Cuando se une el superconjunto con un subconjunto de él, me da como resultado el superconjunto. Hay que sombrear. Si vamos a hacer A intersección B, ¿hay alguna sección entre los dos? No, pues no hay que sombrear nada. Se escribe la figura tal como está y ya eso sería A intersección B. Significa intersección o sección que es común a ambos conjuntos. Y como no hay esa sección común a ambos conjuntos, pues no se tiene que sombrearse nada. En el ejemplo que pusimos, si vamos a hacer P intersección Q, entonces P intersección Q son los elementos que son comunes. Y como entre P y Q no hay elemento común, decimos que la intersección de ellos es vacío. Vacío se refleja así, con un cero atravesado por una línea que indica que está negando, lo que da la idea de que ni siquiera tiene cero, porque el cero sería un elemento, pues cero es un número.
pero que ni siquiera tiene cero, está vacío. Porque usted observará que entre P y entre Q no hay elemento común. Así que entre ellos, el sector de elementos que son comunes no existe, es cero. Entre dos conjuntos que tienen algún elemento común, la intersección está dada por ese sector que es común. En el caso de una relación de subconjunto, los elementos que son comunes son los de B, porque pertenecen a B y también pertenecen a A. Entonces, esa es mi intersección. La unión de un subconjunto con su superconjunto es el subconjunto. En la unión es el superconjunto. En la intersección es el subconjunto. Intersección R, vamos a poner a P intersección Q, P intersección R, intersección S. ¿Común entre ellos? No. Entonces, vacío. Ponemos aquí el símbolo de intersección, una U invertida. Intersección. P intersección R. P intersección R. Aquí tengo 6, 8, 10. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 6 y el 8 son comunes. Entonces, esos son la intersección. El 6 y el 8. Porque esos son los comunes. Esos son los elementos que pertenecen al sector común entre P y R. El 6 y el 8. Y P intersección S. P intersección S. Dentro del número del 1 al 8 están los números del 3 al 5. Así que la intersección serían 3 al 5. Que es el mismo S. La intersección. Vamos a ver ahora la diferencia entre A menos B. Colocar como resultado de A menos B elementos de B. Si son conjuntos disjuntos, ningún elemento de A estaría en B. Así que A menos B sería igual a A si son disjuntos. P menos R, P menos S. Y vamos a poner aquí P menos Q. Vamos a poner aquí Q menos P. Sin los elementos de Q. Todos los elementos de P que no pertenezcan a Q. Entonces, en P y en Q no hay elementos comunes. Así que yo no tengo que quitar ningún elemento de P porque sea de Q. Así que P menos Q me da P. Porque son disjuntos, no tienen elementos comunes. Me van a quedar los mismos números del 1 al 8. Pero P menos R no será así. Porque en los números del 1 al 8 está el 6 y el 8 que le pertenece a R. Y me dice que escriba P, pero sin R. Así que entonces yo tendría que escribir del 1 al 5. El 6 no va. El 7 sí va. El 8 no va. Porque yo tenía que quitar de P los dos elementos, el 6 y el 8, que eran de R, porque es P sin R. Aquí tengo a P sin R. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El 7 y ya. Porque no puede ir el 6 porque es de R. Y no puede ir el 8 porque es de R. Yo nada más puse los elementos que eran solamente de P, pero no de R. Elementos de P sin los elementos que pertenezcan a R. En el caso de P menos S, lo mismo.
3, 4 y 5 están dentro de los números del 1 al 8. Entonces yo tengo que quitarlo y voy a poner nada más el 1, el 2. Ya no puedo poner ni a 3, ni a 4, ni a 5, porque son de S y yo no puedo poner lo que sean de S. Pero puedo poner al 6, al 7 y al 8, que son de P, pero no de S. Observen que si ustedes hacen P unión Q y Q unión P, le van a dar los mismos elementos. Pero si usted hace P menos Q y Q menos P, no le da los mismos elementos. Porque no es lo mismo quitarle a P lo que sea de Q que quitarle a Q lo que sea de P. Cuando yo le quito a Q lo que es de P, aquí tengo 9 y 10. No tengo aquí ningún elemento que sea de P. Pues no tengo que quitar nada. Pues pongo al mismo 9 y 10. 9 y 10. Imagínense que aquí yo invierte, diga R menos P. Pues ¿cuáles son los elementos de R que pertenecen a P? El 6 y el 8. Entonces, si a R yo le resto los elementos que sean de P, esos dos elementos de ahí son comunes con P. Pues si yo tengo que de R quitar los elementos que sean de P, R menos P, solamente me va a quedar el 10. Y fíjense que no me dio igual. P menos R me dio 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pero R menos P me dio 10 solamente. Observemos esto. Tengo dos conjuntos que tienen intersección entre ellos. Esta parte que está aquí es la intersección. Vamos a ponerle colores a esto. De azul, esta parte que está en amarillo será la intersección. Esta parte que está en azul será, vamos a llamar a este A y a este B. Aquí están los elementos que solamente son de A. Aquí están los elementos que solamente son de B. Y aquí están elementos que son de A y de B. Entonces, este es A menos B, el azul. Este es B menos A, el rojo. Y esta es la intersección, que es A y también son A unión B. Se escriben los elementos que solo son de A, los elementos que solo son de B y los elementos que son comunes, una sola vez, sin repetir. Solamente el azul y solamente el rojo. Entonces tendríamos A, diferencia simétrica
solamente B. Tenemos a A unión B. Pero si eliminamos la parte de la intersección, nos queda A diferencia simétrica B. Por lo que se dice que la diferencia simétrica, que significa este cuadrito, diferencia simétrica, será igual la intersección. Por eso le quitamos la intersección. Entonces, esto es la diferencia simétrica. Intersección. Esas son las 4 operaciones principales que se hacen con conjunto. Hay una que no está ahí, que es el producto cartesiano. Imagínense que tengamos un conjunto A que tenga dos elementos. Y que tengamos un conjunto B, M, N y P. Entonces, el producto cartesiano de dos conjuntos, como su nombre lo dice, cartesiano, tiene que ver con lo que es el diagrama cartesiano o plano cartesiano. Una superficie, un plano. ¿Qué hacemos si yo quiero calcular el producto cartesiano de A por B? Dos conjuntos. Pues eso me va a dar el resultado de un producto cartesiano, nos da un conjunto de pares ordenados, donde los primeros elementos de la pareja pertenecen al primer conjunto y los segundos elementos de la pareja pertenecen al segundo conjunto. Así que yo voy a tener 2 con M, 2 con N, 2 con P. Y luego voy a tener 4 con M, 4 con N y 4 con P. Y voy a tener 6 pares ordenados. 2 por 3, 6 pares ordenados. 2 con M. Va un par ordenado. 2 con N. Con P. Tercer par ordenado. Ya terminé de combinar el primer elemento del primer conjunto. Ahora paso al segundo elemento. Entonces, 4 con M. Y tengo mi cuarto elemento. 4 con N. Y tengo mi quinto elemento. Y 4 con P. Y tengo mi sexto elemento. Terminé de combinar el elemento 4 con cada uno de los elementos del segundo conjunto. Y ya no hay más elementos aquí para combinar. Así que ya terminó. Y el producto de A por B me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 3, 6. También se hace haciendo el plano cartesiano. Pongo horizontalmente el primer conjunto. 2 y 4. Y pongo verticalmente el segundo conjunto. M, N, acá. M, N y P. Entonces, ahora, 2 con M
cada intersección hay un par ordenado. Dos con M, 2 con N, 2 con P. 4 con M, 4 con N, 4 con P. Ese es el producto cartesiano. Imagínense que aquí vamos a dibujar a A menos B. A A, pero que no tenga B. Sería, el sombreado sería así. ¿En cuál conjunto hice sombreado? En el conjunto A. Pero esta parte también es de A y yo no la hice sombreado. ¿Por qué? Porque esa parte, aunque es de A, también le pertenece a B. Y yo estoy expresando el resultado de A sin B. Si en vez de ser A menos B fuera diferencia simétrica, entonces lo único que no va a tener es la intersección. En ese caso, se sombrearían ambos sin la intersección. Esa es la diferencia simétrica. Por hoy hemos terminado, pero